este modelo que inventamos la clase anterior. Bueno, cada uno hizo algo, ¿verdad? Recibí 8 entregas de 42 personas que están en el curso. Así es que es un número no menor. 8 trabajos, ¿verdad? Significa que 8 personas van ahí al ritmo y seguramente hay muchos más que con una u otra dificultad están también logrando avanzar. Así es que a partir de ahora, muchachos, que ya conocemos un par de herramientas que nos permiten defendernos ahí al momento de por lo menos plasmar una idea, es momento de que comencemos a revisar un poco las herramientas de visualización que tenemos por acá abajito y las opciones que tenemos entonces para comenzar a hacernos la vida un poco más fácil al momento de trabajar. Voy a ver si me descargó por aquí a los estudiantes que me enviaron sus trabajos. Tengo a Christopher Matamala, Israel Ávila, Kevin Molenauer, Lucas Jiménez, Manuela Prevot, a Naomi Barra, Nicolás Buchner y Sergio Ramírez. Muchachos, mis felicitaciones para ustedes porque lograron entonces llegar a algo similar a esto dentro del plazo que yo establecí. Lo primero que vamos a hacer entonces, miren, es comenzar a trabajar acá abajo, donde tenemos un elemento que es la escala. Esta escala es mucho más práctico, por ejemplo, ver sus cambios. Si es que estamos trabajando en una planta, escala 1 a 50, la primera cosa que nosotros notamos que varía, si modificamos la escala, es el tamaño de los elementos como los nombres de ejes o las cotas si las tuviéramos. Yo, por ejemplo, quisiera colocarle las cotas a estos ejes. Me voy a fijar de que al momento de cambiar la escala, varía el tamaño de estas. Eso es en función de que al momento de imprimir a una escala determinada, siempre el nivel de lectura del proyecto, con toda la información escrita, ya sea numérica o textual, se nos represente de un tamaño específico, de un tipo de letra entonces que se pueda leer fácilmente. Pero otras cosas que también cambian son, por ejemplo, la precisión que nosotros podemos tener al momento de trabajar cosas específicas. Si yo quisiera ahora, sobre este radier que hicimos la semana pasada, colocar, por ejemplo, una carpeta de cerámicos, ¿ya? O una capa de piso flotante, necesito encontrar el punto exacto donde ir juntando mi material. Y si estoy en una escala demasiado alta, por ejemplo, 1 a 100, las líneas se me van a confundir. No voy a encontrar el punto del revestimiento y el sobrecimiento de forma fácil, pero si lo dejo a escala 1 a 2, por ejemplo, fácilmente puedo entender dónde comienza un material y dónde termina otro. En este caso, toda esta capa que nosotros vemos acá abajo corresponde a sobrecimiento que se está encontrando con un radier, mientras que esta capa gruesa corresponde ya al elemento de muro. Así es que ya tenemos entonces en conciencia de que cambiar la escala al momento de trabajar es algo que vamos a hacer muchas veces, porque necesitamos de repente tener precisión y en otros casos podemos necesitar tal vez ver esto con mucha más perspectiva de altura. Lo mismo pasa entonces en una elevación, en un corte, en cualquier tipo de representación. Podemos nosotros tener mucha precisión, escala 1 a 5, por ejemplo, y acercarnos al máximo del detalle en este punto. Aquí está lo que les indicaba, ¿verdad? Tenemos el muro por una parte y justo debajo del muro está la línea de encuentro de sobrecimiento con radieres. Y en otras ocasiones basta con tener una visual bastante amplia. La siguiente casillita por acá, que parece un tablero de ajedrez, ¿verdad? Nos permite cambiar la resolución. Eso ya implica en proyectos que pesan demasiado. Si es que estamos trabajando con muchas vistas a la vez, conviene a veces tener la resolución baja y solamente aumentarla al momento de querer profundizar en detalles o bien sacar algunas impresiones. Yo por mientras la dejo en configuración alta porque generalmente trabajamos proyectos muy livianos cuando estamos en esta etapa. Ya, la siguiente casilla es la opción de visual. También involucra harto el peso del trabajo, ¿verdad? Pero ya apunta a tener, por ejemplo, una visual de líneas ocultas, un dibujo en blanco y negro. Y si yo voy combinando, por ejemplo, línea oculta y resolución baja, me muestra un modelo de dibujo como anteproyecto prácticamente, ¿verdad? No hay detalle aquí de las carpetas de piso, no hay información de eso. Pero si ya empezamos a jugar un poco con las dos opciones, vemos que nos empieza a mostrar ya
distintas gráficas. Entonces yo les recomiendo siempre mantener la resolución en alto e ir jugando acá con las opciones que nos da de visual, dependiendo de lo que ustedes quieren mostrar. Si seguimos avanzando por acá, miren, vamos a encontrar dos de estas casillitas que nos hablan de la configuración de la ruta solar. Yo podría entonces tener un 3D y comenzar a activar una posición solar, pero para ello entonces necesito dar un emplazamiento, encontrar un punto específico en donde yo puedo tener representado, ¿verdad?, el norte, el sur, y según la latitud, yo podría empezar a jugar con cómo estas sombras de la vivienda inciden en su entorno, o bien calcular cuántas son las ganancias solares que yo tengo por las ventanas que apuntan hacia el norte o hacia el este, qué sé yo. Por ahora entonces lo vamos a dejar afuera, no es parte de lo que vamos a ver en esta etapa. Y lo mismo acá el tema de las sombras. Yo las podría prender o las podría apagar, pero también les recomiendo que las mantengamos ocultas porque solamente vuelven el proyecto más pesado y aún no tenemos nociones de emplazamiento. Luego llegamos acá a esta casilla, ¿no es cierto?, que es el cuadro de renderización. Tampoco nos vamos a meter en eso. Entonces, estas tres de acá, desde el solcito, ¿verdad?, hasta esta especie de tetera que nos aparece en este punto, las vamos a no tomar en cuenta ahora. Pero sí vamos a empezar a trabajar de a poco con las dos siguientes. Si ustedes activan, miren, me va a ser más fácil mostrarlo en una planta. Si ustedes activan estas casillas de acá, hay una que se llama recortar vista y la siguiente se llama mostrar la región de recorte. Si ustedes la presionan o la apagan, la que está justo antes de los lentes, de las gafitas, va a pasar, ¿verdad?, de que se prende y se apaga un recuadro grande. Entonces, si yo tengo esto apagado, no se ve ese recuadro, pero si yo la pincho una vez, es como si se prendiera una ampolleta. Ahora aparece de un color amarillito y yo puedo ver este recuadro que tengo por acá en este borde. Entonces, ese recuadro en esta etapa no influye tanto, pero al momento de empezar a diagramar láminas de impresión, es importante que el recuadro esté, ojalá, lo más cercano posible a los bordes del dibujo. De esa manera ocupamos menos espacios en las láminas y nos queda la información más concentrada. Entonces yo voy a mover un poquito estas líneas de las fachadas y este cuadro, por ejemplo, lo voy a prender y ahora simplemente lo pincho por acá para dejarle una posición mucho más pequeñita. Lo vamos a dejar y eso se hace muy fácil. Hay que pinchar acá el puntito azul simplemente que está en los bordes y sin soltar el mouse lo desplazamos. Lo vamos a dejar de ese tamaño y ahora yo podría acá, miren, apagar entonces el cuadro de nuevo y sigo trabajando perfectamente. ¿Para qué puede servir esto? Vamos a empezar a ver ya un ejemplo práctico, ¿ya? Imaginemos que yo quiero hacer un detalle de construcción de esta esquina y estoy trabajando 1 a 100. Yo ahora lo que podría hacer es tomar esta planta y con el segundo botón del mouse darle clic a la opción de duplicar la vista. Vamos a duplicarla con detalles y ahora me aparece por acá un nivel de obra gruesa 0.0 y se llama copia 1. Entonces a eso le vamos a cambiar de nombre. También con el segundo botón del mouse le damos clic a esta opción. Y esto se va a llamar detalle. Por ahora se va a llamar solamente así. Y en esta visual, ahora yo me podría alejar un poquito, prender esta opción, ¿verdad?, del cuadro de vista y empezar a detallar algo muy específico. Por ejemplo, una esquina de la casa. Profe, ¿cómo activaba eso? A este punto, acá mira, acá estamos trabajando en las herramientas que tenemos en la zona izquierda, acá abajo. Entonces yo puedo prender y apagar este cuadrito y después lo puedo empezar a modificar una vez que está prendido. Imaginamos que dejé en este punto entonces la planta, miren. Yo tengo ahora solamente eso visible, pero con la opción que estaba antes, esta que se llamaba recortar vista, si aparece con la X, significa que no me va a tomar en cuenta este margen. Me va a mostrar todo lo que aparece en el plano. Pero si yo la presiono y le quito la X, ahora sí me va a suprimir toda la información que está fuera de este cuadro de vista. Entonces yo ahora, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, aumentar la escala de esto a 1 a 5 y mostrar tal vez un proyecto con mucho más nivel de detalle, o lo dejo en 1 a 20, por ejemplo.
Y ahora ya podría mostrar tal vez cosas que la otra escala no permitiría visualizar. Esa entonces son dos herramientas que están acá y funcionan en conjunto. Recordemos un poco cómo se trabajan. Me voy a ir al 3D. La primera es para recortar y la segunda es para prender o apagar la zona de recorte. Entonces, si yo prendo la zona de recorte, se prende esa ampolletita igual, y yo ahora podría, por ejemplo, dejar esto así. Y si esto de acá está desactivado, la opción de recortar vista, le aparece una X roja. Pero si yo la activo, desaparece esa X roja y ahora me muestra solamente lo que está dentro de este recuadro. Bueno, esa es la función entonces de estas dos herramientas. Y esta función que tengo por acá me aparece solamente activa en el 3D. Si se fijan en la planta, pasaba yo directamente de apagar o recortar la vista a estas gafas. Sin embargo, en el 3D me aparece esta opción donde aparece la casita, la misma que tenemos acá arriba, pero le sale un candado. Eso nos sirve entonces para congelar la visual. Si yo, recuerden que si aprieto el Shift en el teclado y el cursor del scroll, la rodolita del mouse, yo puedo mover esta vista para donde quiera. Pero tal vez hay un punto en el que quiero mostrar un detalle. Imaginemos que quiero mostrar un detalle de esta zona. Entonces yo podría apretar ahora acá abajo esta opción y guardar la orientación y bloquear vista. De esa manera, yo le creo un nombre, ¿verdad?, a esta orientación. Se va a llamar vista inferior 3D. De esa manera, ahora yo no puedo moverla. Por más que intente hacer el movimiento del cursor, me va a dejar esta vista congelada. Eso es importante, por ejemplo, si queremos colocar nombres en un detalle constructivo en 3D. La única manera de poder colocarle nombres a los elementos es mediante una vista que esté congelada. Pero por ahora simplemente la vamos a seguir rotando, ¿verdad? Porque acá arriba, o sea, acá abajito podemos activar y desactivar esa vista congelada. Luego viene una herramienta que es súper importante y que corresponde a las gafitas que tenemos acá. Esto nos sirve para ocultar elementos de forma temporal sin llegar a eliminarlos. Si yo, por ejemplo, borro un elemento de acá, pensando en el 3D, ¿verdad?, para crear un 3D que no tenga este muro, y le doy suprimir, se me va a borrar ese muro en la planta. Si se fijan acá ya no está este muro, nos aparece el sobrecimiento simplemente. Se va a borrar entonces en todas partes. Por eso, en lugar de ir haciendo lo mismo que haríamos en AutoCAD, por ejemplo, de borrarle un elemento, un detalle, qué sé yo, lo que vamos a tener que hacer acá en Revit es comenzar a trabajar con el tema de ocultar. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, lo que pasa dentro de este techo, simplemente selecciono el techito y acá abajo en las gafas lo cliqueo una vez y le doy la opción de ocultar elemento. La última casilla que me aparece acá de las que puedo presionar. Lo ocultamos y ahora sí yo podría empezar a mirar lo que pasa acá adentro, ¿verdad? Solucionar un detalle, qué sé yo. Y luego puedo simplemente hacer lo siguiente. Pinchar al lado de las gafitas, aparece una especie de ampolleta que está apagada. Si la prendo una vez, me va a mostrar todos los elementos que hay, incluso los que están ocultos. Y en este caso, este techo que aparece oculto, si yo lo selecciono, ahora podría ir de nuevo a las gafitas y darle clic, ¿verdad? O, ¿cómo es que le hacía aquí? Déjenme recordar un momento. Segundo botón del mouse también puede ser. Y colocamos acá, a ver, déjenme, me tupía, se me olvidó cómo lo recuperaba. Parece que lo pincho simplemente. Y acá arriba voy a apretar acá, ya restablecer. Acá abajo estaba, restablecer, aislar, ocultar. Ahí sí, disculpen el lapsus, muchachos, y ya recuperamos el techito. Vamos a recordar entonces con otro ejemplo. Vamos, por ejemplo, al muro de acá. Imaginemos que lo queremos sacar. Le damos clic a las gafas, ocultamos el elemento, y luego si lo queremos recuperar, ¿no es cierto?, pinchamos la ampolleta. Ahí nos aparece ahora con un tono diferente, aparece en celeste. Lo cliqueamos una vez y acá donde están las gafas entonces le damos clic a restablecer.
Hay otra manera, ya nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar el mismo techo y con el segundo botón del mouse darle clic acá a ocultar en vista elementos. También podemos hacerlo así y después para recuperar, ustedes ya conocen el camino, activamos la ampolleta y ahora sí lo pinchamos y con el segundo botón del mouse colocamos mostrar en vista elementos. Ahí estaba el pequeño lapsus que tuvo recién, muchachos. Son dos maneras diferentes para hacer lo mismo, ¿ya? Bueno, las siguientes herramientas de acá no las vamos a necesitar mucho por ahora. Con eso ustedes ya pueden comenzar a tener diferentes visuales, qué sé yo. Lo que sí vamos a empezar también a mencionar ahora es que si ustedes trabajan en 3D, además de este cubo que nos ayuda bastante, ¿verdad? Donde podemos ir teniendo prácticamente la vista de una planta, de una elevación y de otros elementos más, también lo podemos trabajar de la siguiente manera. Si nos vamos a propiedades, podemos activar acá abajito lo que se conoce como la caja de sección. Le damos un clic a este elemento y nos muestra por acá una especie de pecera, ¿verdad?, en la que está nuestro proyecto. Esto lo podemos comenzar a manipular nosotros. Simplemente pinchamos uno de sus bordes, tiene 6 caras diferentes y podemos comenzar a minimizar el campo en el que estamos trabajando. Y lo interesante es que si atravesamos la construcción, por ejemplo, y dejamos menos espacio, empezamos ahora a tener vistas que nos aparecen mediante un corte, por ejemplo, y eso se puede aplicar en todos los sentidos. Podemos empezar, por ejemplo, a bajar el techo y tener acá una visual de cómo sería este espacio momentáneamente. Ahora que es un proyecto tan pequeño, tal vez no se nota mucho el sentido práctico de eso, pero si estuviéramos trabajando en un proyecto complejo, en infraestructuras amplias o en una torre de departamentos, por ejemplo, nos podría servir bastante manejarlo de esta manera. Así es que, muchachos, me gustaría que ustedes empiecen a jugar un poco con estas herramientas. Voy a dejar esta grabación guardadita ahora para que ustedes la puedan descargar y la tengan de referencia.